presentan Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Chilevisión Noticias junto a CNN Chile. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comenzamos este informativo en momentos en que la situación del coronavirus se sigue agravando y crece también la preocupación, especialmente en la región metropolitana, Daniel. Claro, porque la velocidad de contagio en la capital casi se duplicó en el último mes. La esperanza está llegando gracias a las vacunas. Chile sobrepasó a Israel como el país que más dosis ha administrado en proporción a su población. Perdone que los moleste, pero ustedes se conocen entre sí porque no hay mucha distancia en la banquita. ¿Se dieron cuenta de eso? Como quizás para cuidarse. Si ves que no hay tantos metros porque nosotros nos cuidamos y sabemos dónde vivimos y todo, o sea, pero ya... Comparten. Exacto. ¿Pero con desconocidos? No. ¿Mantienen la distancia? Sí. En pleno centro de Santiago, este es el comportamiento ciudadano. Las medidas de autocuidado parecen olvidadas justo cuando la región metropolitana registra más de 9.000 casos activos. Te veo con guantes y con mascarilla. ¿Estás tomando muchas precauciones? Sí, yo vine por un control médico, entonces hay que tomar precauciones y veo que mucha gente no lo hace. Ya no tienen el miedo que tenían al principio de la pandemia. Me llama mucho la atención que ya no respetan el distanciamiento. En la calle se percibe un relajamiento que no coincide con la realidad que muestran las cifras. La velocidad de contagio, sea el R efectivo de la región metropolitana, casi se duplicó en un mes. En febrero, en promedio, un contagiado infectaba 0,8 personas. Hoy ese número aumentó a 1,22, cifra cercana a la registrada en el primer pic de contagio en mayo. Existe una disminución en la adherencia a algunas medidas preventivas en esta época, en parte por la fatiga pandémica, en parte también porque el proceso de vacunación exitoso que hemos tenido. Claro, algunos se han relajado por el proceso de vacunación que este mes está enfocado en la población de riesgo, con enfermedades de base o discapacidad severa. ¿Por qué vino a vacunarse hoy día? Tengo hipertensión, hipertiroidismo y colitis ulcerosa como enfermedades de base y obviamente hay que optar a la vacunación para estar bien protegido de este virus. Porque igual es un riesgo mayor. Muy bien. ¿Qué enfermedad tienes tú? Asma bronquial. Las autoridades sanitarias han repetido que el primer objetivo es vacunar a 5 millones de personas, parte de grupos prioritarios. ¿Qué pasa con el resto? Desde el punto de vista logístico, administrativo, es imposible vacunar a tantos millones de personas simultáneamente. Por lo tanto, hay que establecer prioridades y obviamente entre las prioridades están aquellos que tienen mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por el SARS-CoV-2, se vacunen primero. Actualmente Chile superó a Israel y se posicionó como el país que más ha vacunado contra el coronavirus por cada 100 habitantes en la última semana. La duda es cuándo comenzará la vacunación en el grueso de la población. Una vez que terminemos con todo el grupo de enfermedades crónicas a fines de marzo, vamos a poder comenzar con los otros grupos. Por eso hacen un llamado a la población a mantener las medidas de autocuidado para que el virus no se siga expandiendo. Esta jornada se reportó 3.528 casos nuevos, 19 fallecidos por COVID y una positividad de 9,7%. Nuevamente números a la baja, que se espera se mantengan y la velocidad de contagio disminuya. Mañana se realizará el velatorio de la mujer que fue asesinada en Maipú luego de que una banda le robara 7 millones de pesos cuando la siguieron desde el banco. Claro, han surgido ideas para intentar evitar estos asaltos. Diputados proponen un proyecto para evitar que las personas hablen por celular dentro de las instituciones bancarias. Llegaron disparando al tiro, si ese fue el tema, ¿cachai? Disparando al tiro. Una mujer trabajadora con 5 hijos chicos, ¿cachai? El más chico tiene 5 años. Dejó a un niño de 5 años. Digo que queremos justicia. A 24 horas de haber perdido a su esposa en un asalto cobarde, este hombre solo pide a la policía que detenga a los autores del crimen de Ruth del Pilar Bocanegra, la mujer de 40 años que fue asesinada tras retirar 7 millones de pesos en efectivo desde el banco. Que cambien las leyes, si las leyes están mal hechas. Aquí los delincuentes hacen lo que quieren. Los cabros chicos entran y salen del Sename como si nada y se burlan. Se jactan que son malos, que matan gente, que asaltan. Si bien no tienen la certeza, en esta familia se presume que fueron seguidos desde un banco en Cerrillos, donde realizaron el giro. Muchas bandas organizadas tienen marcadores al interior de estos lugares que avisan cuando un cliente retira una suma alta en efectivo.
Una vez que detectan a la víctima, avisan por celular al resto de los delincuentes que asaltan a estas personas, tal como le ocurrió a la estilista de nacionalidad peruana. Es por esta razón que un grupo de parlamentarios propusieron dar urgencia para legislar y prohibir que personas hablen por celular dentro de bancos y entidades financieras, lugares donde muchas veces salen personas con altas sumas de dinero. Es un proyecto de ley que es sencillo y que simplemente establece una multa para aquellas personas que utilizan al interior del banco el celular y también para la institución financiera que no fiscaliza que los usuarios hablen por teléfono. Esto es multa para el banco y para la persona que lo utiliza. Siguiendo la legislación especialmente de Estados Unidos que impide el uso de celular en el interior de las instituciones bancarias para evitar esto. Por ahora no hay pistas de quienes asesinaron a Ruth del Pilar Bocanegra, aunque esta familia tiene plena confianza en la justicia y la policía para detener a los autores del cobarde crimen. Vamos a hacer lista otra vez. Vamos a revisar ahora las novedades de los últimos minutos en el caso de Tomás. Claro, hubo hallazgos, siguen los peritajes y ya están dando resultados porque aparecen nuevas pruebas. Vamos a ir con Fabián Acevedo, quien desde la región del Biobío nos informa en directo. Fabián, hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nosotros en vivo desde el Puente del Molino, lo están viendo ustedes en la imagen completamente en vivo hasta ahora, donde está la mamá del pequeño Tomás junto al payasito Rolly, junto a muchas personas que han llegado acá. Hoy día dicen en un acto que da una luz de esperanza, un poco ya más confortante también a la familia. Recordemos que han sido jornadas muy agotadoras para ellos y sobre todo la del día de hoy, cuando lo que han pedido es conocer nuevos antecedentes, cuando se pide claridad en la investigación por parte de la familia materna de Tomás. Esto ya a 11 días de su hallazgo. Dicen cómo hoy ya a esta altura todavía no se puede saber de qué murió. Han sido palabras textuales, declaraciones que se entregaron durante esta misma jornada, cuando en paralelo se conoce además un nuevo hallazgo que realizó el laboratorio de Carabineros. Estamos hablando de la otra zapatilla del pequeño Tomás. Esto ya ha sido información oficial, la familia está en conocimiento de aquello. Este hallazgo se produce justamente en un sector muy cercano a donde ya había sido encontrada la otra zapatilla. Recordarán ustedes, hace ya 4 días aproximadamente, en un predio que está a 2 kilómetros de la casa de Tomás, ya hacia el interior y muy cerca además del hallazgo de su cuerpo. Es por eso que se ha dado a conocer que este fue el resultado de una cuadrilla de carabineros que estuvo trabajando durante horas de esta mañana. Había una imagen donde mostraba numerosos efectivos que llegaron a eso de las 10 de la mañana y ya a las 4 de la tarde es cuando se da a conocer de que efectivamente se ha encontrado esta otra zapatilla perteneciente a Tomás, que va a ser sometida a numerosas pruebas, entre ellas una diligencia comparativa de ADN. Mientras tanto, lo que se le ha exhibido a la familia, a la mamá de Tomás, es una fotografía entonces de este nuevo elemento correspondiente a sus prendas. Hay un trabajo que se está desarrollando en paralelo a esta hora al lugar del hallazgo donde ha estado la OCAR, donde hay un trabajo de entomología forense, y ahora ya por 4ª vez, al menos ya en el día, ha ingresado el laboratorio de la institución. Nuevamente entendemos que hay otras diligencias cuando en horas de la tarde se le da a conocer del hallazgo de la zapatilla, sale el OCAR y hasta ahora regresan. Desconocemos si es que hay novedades al respecto, con lo que podría tratarse de un nuevo hallazgo. Tenemos declaraciones justamente que recogimos de la mamá de Tomás, justamente cuando ingresa al laboratorio de Carabineros, y le hemos consultado por este hallazgo, la otra zapatilla que aparentemente faltaba del pequeño Tomás. Sí, ya estoy muy contenta. Venía consultarte acerca de las novedades que han tenido. No, ¿Está confirmado ya que no sé nada. No sé nada. Fabián, en lo judicial, ¿cuál es el próximo paso? ¿Hay que esperar que la Fiscalía vaya determinando distintas diligencias o ya hay algo determinado?
Sí, hay que ir esperando que la Fiscalía ya haga algunas determinaciones. En este caso ya se lo había comentado incluso nuestro compañero Patricio Angulo, que ha estado durante estas jornadas acá, de que por parte de la Fiscalía hay un secreto de algunas piezas de la investigación. Entendemos de que todo lo que ocurre desde el fallo de la Corte de Apelaciones en adelante ya va a ser tomado con un poco de secreto por medio de la Fiscalía, no dándole a conocer algunos resultados a la misma familia. Y eso es lo que hoy día estaban esperando, de que alguien en realidad les contara en qué van los procedimientos que se están llevando a cabo, por ejemplo, en el servicio médico legal, cuando incluso se espera que hayan peritos internacionales que lleguen durante los próximos días. Hoy lo que había señalado además la familia es que se agota la paciencia, de que estaban pidiendo información, de que solicitan incluso al servicio médico legal y a su directora tener una reunión para ir ya teniendo claridad de los antecedentes, porque dicen nadie les está entregando información. Y asimismo lo que han pedido es reunirse con el presidente de la República. En este mismo sentido hubo respuesta hoy del vocero de gobierno, palabras que ya vamos a estar revisando más adelante, pero mientras tanto nos vamos a invitar a escuchar lo que señaló la abuela materna del pequeño Tomás, señalando de que ya se acaba la paciencia y lo que quieren es luego ya verlarlo en paz, cuando todavía faltan algunos antecedentes, cuando la Fiscalía todavía está en medio de diligencias. Ya 11 días del hallazgo de su cuerpo, la familia no tiene ninguna claridad de cuál fue su causa de muerte. Queremos exigir respuestas. Está pasando el tiempo y no tenemos respuesta de qué pasó, cómo pasó, y ya pasan los días y cada día sigue la incertidumbre, sigue la angustia. Acá queremos saber la verdad y que el Estado, el señor Piñera, que nos dé respuestas. El servicio médico legal, que por favor hagan bien su trabajo, porque nos cuesta mucho creer que de tanta investigación, ¿cierto?, de peritajes que se han hecho, aún no tenemos respuesta. Por supuesto que siempre han estado la disposición por parte del presidente. Como ustedes saben, el día de ayer también se reunió con familiares de víctimas, a quienes por supuesto le expresamos nuestras más sinceras condolencias. Todas estas muertes, estos asesinatos son brutales, y para aquellos que somos papás de niños pequeños, solo pensar en ponernos en el lugar de ellos nos da una angustia gigantesca. Así que por supuesto que nosotros vamos a estar y a prestar toda la colaboración que se requiera para que ninguno de esos casos quede en la impunidad. Ahí estaba, entonces lo revisábamos, la respuesta del vocero de gobierno. Fabián, claro, sabemos que los peritajes del Servicio Médico Legal se han demorado precisamente porque no han logrado tener peritajes que sean concluyentes, que entreguen evidencia ni sobre la causa de muerte, ni para identificar a eventuales terceros responsables. Pero, por lo que entiendo, la familia, además de esa demora, que ya evidentemente es dramática porque les impide darle sepultura al cuerpo de su hijo, hay una molestia por la falta de información, por no saber exactamente qué se está haciendo, cuáles son las razones de la demora, si hay avances o no. Lo que piden es estar mejor informados sobre lo que está pasando, ¿no? Sí, sin duda, y recordarán ustedes que ya el día de hoy es cuando en algún momento se debería haber entregado información de los resultados de ADN, muestras que se tomaron precisamente al tío abuelo, también muestras que se tomaron al pequeño Tomás y que iban a ser comparativas, pero esto no ha sido informado hasta ahora a la familia. Entendemos que el Ministerio Público acá lo que ha intentado hacer es mantener reserva de estas piezas de investigación para luego ya aunar todos los antecedentes que tengan y así ver si es que efectivamente se va a realizar una nueva imputación de cargos. Eso es lo que hay hasta ahora. En realidad, una jornada donde la policía encuentra un nuevo elemento que tiene que ser sometido a análisis, en especial un peritaje de ADN que se le va a realizar entonces a esta otra zapatilla del pequeño Tomás. Vamos a ver también si hay novedades. Hemos visto cómo hace segundos solamente entró nuevamente el laboratorio de Carabineros cuando se han centrado en exhibir además una fotografía de la zapatilla, pero también de realizar numerosas fotografías al interior de la misma casa del pequeño Tomás. Una investigación que está en pleno desarrollo. Fabián, cualquier novedad nos cuentas y volvemos contigo. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos a cambiar de tema. Estamos en marzo, claro, pleno periodo, entre otros, del pago del permiso de circulación. Y tal como el año pasado, hay quienes piden que se pueda ampliar el plazo para pagarlo por los efectos que está teniendo la pandemia sobre los bolsillos de los chilenos. Claro, incluso desde el oficialismo están pidiendo al gobierno que se envíe un proyecto de ley que permita este aplazamiento. Sin lugar a dudas, llegó marzo y ni la pandemia lo detuvo. ¿Lo pagaste en 2 cuotas o en una, no? En una sola, ya, pero ya, con tarjeta de crédito fraccionada a 4 partes. ¿Cuánto más o menos? 223.000 pesos. ¿Lo va a pagar en una o 2 cuotas? No, en una no. Sí, todo en una.
Sí duele, pero es que ya tienes que hacerlo, si no queda otra. En 2020 se dio un respiro al bolsillo. Marzo tuvo una carga menos y este año, con el proceso ya en marcha, una idea volvió a surgir. Esto está trayendo consecuencias serias para una inmensa mayoría de nuestros habitantes. Le hemos pedido al Ejecutivo, y vale destacar esto, por unanimidad, 119 votos a favor, que se postergue el pago de los permisos de circulación. El pago del permiso de circulación es uno de los dolores para el bolsillo de los chilenos, y con una pandemia que no solo ha golpeado la salud de muchos, también ha generado problemas en las finanzas. Claro, claro. A través de esta situación país sería bueno facilitar un poco los pagos para poder cubrir lo que no hemos podido cubrir por la situación económica. Debería ser bueno, porque hay mucha gente que no tiene trabajo y todo esto, entonces estamos complicados todos. Mucha carga para marzo. Sí, pues. Entran los niños al colegio, están en el colegio. No sé qué va a pasar con ellos tampoco. Y si de finanzas hablamos, a los que más les duele no recibir los montos es a las municipalidades. Ese es un ingreso importante durante esta época del año, y la verdad es que postergarlo nos deja en situación bastante complicada. En términos de ingresos, equivalen aproximadamente al 20% del presupuesto municipal. Yo esperaría que los parlamentarios, junto con plantear esta buena iniciativa, también se tenga presente de una inyección de recursos o una compensación inmediata, digamos, para las cajas municipales. Una iniciativa que viene desde el oficialismo. ¿Tendría piso en la oposición? Por eso, cuando la bancada de la UDI presenta este proyecto de resolución, lo apoyé, porque creo que hoy día es necesario para las diferentes familias chilenas un alivio. Pero para que esto se pueda concretar se requiere el primer paso desde la moneda. Mientras tanto, hay que lidiar con algunos problemas. Me salió eso, 25.409. O sea, 3 lucas más. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacerle? Nada. Nada. Pagando. Tras las manifestaciones por el 8 de marzo, 84 personas quedaron detenidas, entre ellos un hombre que con una galleta habría intentado cortar la estatua del general Baquedano. Hoy hubo trabajos para fortalecerla, mientras se espera una resolución del Consejo de Monumentos Nacionales sobre su eventual traslado. Esta imagen registrada la tarde de este martes hizo pensar a muchos que la estatua del general Baquedano iba a ser trasladada luego del último ataque ocurrido en medio de la manifestación por el 8M. Sin embargo, solo se trataba de una reparación impulsada por el Consejo de Monumentos Nacionales. 24 horas antes, este era el panorama. Un grupo de encapuchados se infiltró en medio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el sector de Plaza Italia. Allí lograron subir a la estatua. Allí con una galleta y combos buscaban tumbar la estructura, lo que obligó a la intervención de carabineros. Allí se logró la detención de Andrés Alexander Sáez Osorio, de 38 años, quien fue formalizado por el delito de daño al patrimonio nacional tras intentar cortar las patas del caballo de la estatua. Esta persona fue observada a través de las cámaras de seguridad como estaba ejecutando acciones de corte con un galletero. Nosotros pudimos comprobar que con la galletera se había efectuado un daño en el metal de la obra. Se recuperó evidencia en ese sentido por el laboratorio de Carabineros que permite afirmar positivamente que ese es el autor de los daños que se causaron. Ataque al monumento que también fue nuevamente incendiado. Por ello, durante esta jornada se procedió a efectuar un trabajo de soldadura especialmente en las zonas afectadas. Un grupo pequeño que quiso aprovechar el contexto de las manifestaciones. ¿Para qué? Para intentar destruir un monumento nacional. Creo que debería haber una condena transversal a la comisión de delitos, más allá del contexto en que se dé. Claramente perjudicó en el aspecto de que estábamos manifestándonos pacíficamente y fueron personas anexas a la marcha las que se montaron, ¿no es cierto?, arriba de la estatua. Fue un momento nebuloso en toda la manifestación. El imputado de intentar destruir el monumento quedó con arraigo nacional, firma mensual y prohibición de participar en manifestaciones en el lugar de los hechos. En forma paralela se registraron otros ilícitos en el centro de la capital. Y lamentablemente hubo un grupo minoritario de sujetos que aprovechó esta actividad para hacer desórdenes, destrozos y además intentar saquear locales comerciales. Un grupo de 15 individuos intentó ingresar a diversos locales comerciales por el sector de Moneda. Sin embargo, tras fallar, 4 lograron ser detenidos de manera flagrante al asaltar un mini market. Encontré que la cortina que puede ver allí está con destrozos importantes que nos impiden
dejarla así tal cual está, no, hay que reparar. Desgraciadamente esta no es la primera vez. Hechos delictuales que para la Subsecretaría del Interior se le adjudican en gran parte a quienes ya han cometido delitos violentos anteriormente. La verdad es que aquí hay un grupo de 300, 400 personas que son irreductibles. El viernes se detuvo una persona que tenía antecedentes, desde ya había sido acusado en el año 2011 en el caso Bombas. Hay un grupo de personas que son irreductibles y que no van a cesar en esta violencia. La autoridad se refiere a Gustavo Fuentes Aliaga, conocido también como El Grillo, quien estuvo imputado en el caso Bombas el año 2010. Durante la conmemoración del 8M, infiltrados intentaron quemar la Catedral de Antofagasta. Un menor fue formalizado y dejado en internación provisoria. El balance total dejó 84 detenidos a nivel nacional y un nuevo ataque al monumento al general Baquedano, que sigue en medio de una polémica entre quienes quieren trasladarlo y otros que se mantenga en su histórica ubicación. Hoy personal de la PDI realizó peritajes en el Estadio Palestino de Las Condes, luego de que el sábado un niño de 12 años quedara atrapado en el filtro de una de las piscinas. Claro, recordemos que este adolescente tuvo que ser rescatado por personas que se encontraban en ese lugar, quienes lograron reanimarlo y luego fue trasladado a la clínica Las Condes. Sin embargo, el estado de este niño es grave, por lo que se encuentra en coma inducido. El peritaje, ordenado por la Fiscalía Oriente, contempló un equipo subacuático y otro mecánico. Lo cierto es que debe tener una rejilla que separe el ducto de las personas que circulan por ahí, y esa rejilla no está. Hay lesiones que hay que revisar, pero la consecuencia más importante es que tuvo 5 minutos aproximadamente bajo el agua sin poder respirar, lo que a cualquier persona le produce consecuencias a nivel neurológico. Bueno, y mientras tanto continúa la polémica en Valparaíso luego de que se anunciara cuarentena total a partir de este jueves. Claro, la alcaldía pide revisar los parámetros y bajar la medida, mientras que el intendente respondió duramente al alcalde ante su inasistencia, según dice él, a reuniones por la emergencia sanitaria. Valparaíso pasa por uno de los momentos más difíciles de su historia. El paro portuario, el estallido social y la pandemia han profundizado las heridas del puerto, el que desde este jueves nuevamente entra en cuarentena. Declarar cuarentena total en una ciudad como Valparaíso, luego de todo lo que ha pasado, luego del impacto económico que ha tenido la pandemia, deja a la gente en una situación de incertidumbre e indefensión muy grande en materia económica y en materia social. 9 de cada 10 familias en Valparaíso están inscritas en el registro social de hogares. Medida anunciada por el gobierno que ya preocupa a los porteños, que vivieron por 4 meses la cuarentena durante el 2020 con graves consecuencias, especialmente para los rubros del comercio, turismo y entretención, que hoy están en grave estado. Hemos tenido el cierre de locales emblemáticos como ha sido el Cinzano, el Hamburgo, ahora el Playa recientemente. Necesitamos medidas acordes, no podemos seguir perdiendo al comercio de Valparaíso. Estamos realmente en el suelo y no sé qué más esperan, matar Valparaíso por una pelea política que tiene el gobierno con Sharp. Eso es ridículo, nosotros no podemos pagar el pato de sus peleas ridículas, nosotros estamos por el comercio, porque esta cuestión funcione y que avancemos realmente. Pero ¿por qué solo Valparaíso? ¿Qué dicen las cifras? Casos activos al 8 de marzo en Valparaíso, 679. Casos activos al 8 de marzo en Viña del Mar, 655. Positividad en Valparaíso, 12,9%. Positividad en Viña del Mar, 10,7%. En los últimos 7 días, el aumento de casos en Valparaíso fue del 16% y en Viña del 17%. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son los criterios que se toman para decir Viña del Mar va a tener un tratamiento y Valparaíso va a tener otro tratamiento epidemiológico? Cifras que se ven similares, pero que llevaron al gobierno a decretar cuarentena para la ciudad puerto, con una fuerte crítica desde la Intendencia Regional. El alcalde de Valparaíso no ha estado presente en las reuniones los días miércoles, que lo diga cualquiera de los 38 alcaldes de esta región. Cuando se habla que comunas que están cercanas no pueden tener un trato distinto, sí lo pueden tener porque el comportamiento de su población y los resultados son tan distintos como los que tenemos acá. Polémica que seguramente continuará durante la semana, ya que desde la Alcaldía Ciudadana exigieron la presencia de un ministro de Estado para evaluar la situación de Valparaíso y la posibilidad de suspender la cuarentena desde este jueves. La Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría, con los votos del oficialismo y de buena parte de la oposición, la extensión del estado de catástrofe hasta el mes de junio. Ahora la decisión pasa al Senado.
Yo no tengo nada que opinar. El presidente hizo el vínculo, por eso... Yo no soy el presidente, soy ministro de Salud. No iba a ser una jornada fácil para el gobierno, eso se sabía en medio de acusaciones de que la moneda tiene más interés en mantener militares en la calle que en lo estrictamente sanitario. La Cámara de Diputados debía votar lo que en poco más de una semana cumple un año en Chile. He decretado estado de excepción constitucional de catástrofe en todo el territorio nacional. Esta vez, para extender la medida, el presidente necesita el visto bueno del Congreso y a pesar de las críticas alcanzó 102 votos a favor. Es decir, opositores apoyaron al gobierno que tuvo argumentos sanitarios y también alertó de cortes de ayuda fiscal si era derrotado. Beneficios, presidente, que perderían los chilenos y chilenas si este estado de excepción finalmente no es prorrogado. El IFE, el bono COVID, crianza protegida y varios otros. Y esas leyes sociales, como el postnatal de emergencia y varias otras más, se tramitaron y se extendieron de la misma forma que nosotros pudiéramos hacerlo ahora sin el estado de catástrofe. Con una ley en 24 horas lo podríamos solucionar. Entonces el ministro intentó extorsionarnos. La mayoría de quienes se opusieron fueron parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista, quienes argumentan que el gobierno busca restringir libertades en un año electoral. Pero en este caso el estado de catástrofe ha sido más bien utilizado para el toque queda, para tener a la Fuerza Armada y para ejercer un control social más que sanitario. Durante meses se han criticado lo que son, por ejemplo, las fiestas clandestinas, que han significado en muchos casos una cantidad importante de contagios. Si es que hoy día se perdía esto, hubiésemos podido simplemente no tener toque de queda, por lo tanto, hubiesen podido volver ahora a las fiestas legales. ¿Qué hubiese pasado ahí? El proyecto del presidente Sebastián Piñera deberá pasar al Senado para lograr concretar su extensión. Y lo que vamos a ver a continuación, Daniel, es una de las imágenes más viralizadas del día y tiene que ver con una pelea entre conductores que pasó a mayores y que terminó en choques reiterados e intencionales, como podemos ver, de parte del conductor de un camión hacia el furgón con el que venía discutiendo, según los testigos, desde hace ya varias cuadras. Sí, una especie de día de furia, una situación tremendamente peligrosa, como podemos ver en las imágenes, por la agresividad, por la irracionalidad, por el descontrol del conductor del camión que claramente intenta atropellar a la otra persona utilizando el vehículo hasta finalmente terminar impactando un poste del alumbrado público. Todo esto en medio de una calle en Providencia, con transeúntes, con personas que podrían haber sido afectadas por esta pelea y este comportamiento totalmente irracional. Claro, como desenlace, ambos conductores fueron detenidos. Tenemos una nota al respecto. Empezó a retroceder y empezó a embestir a la furgoneta diariamente, una y otra vez. Lo empezó a embestir, a chocar una vez, dos veces, retrocedía, avanzaba y lo seguía chocando. Uno dice, ¿sabes qué más? Estamos viviendo una espiral de violencia que es muy, muy grave. Los transeúntes no entendían la escena de la que estaban siendo testigos. 7 de la tarde en la comuna de Providencia, los conductores de un camión y de un furgón utilitario protagonizaban una discusión que poco a poco fue subiendo de tono. Y el señor bajó, agresivo, y luego se alocó, pero se alocó y le daba la camioneta, le daba y hasta que lo hizo un pedazo. Así se habría generado el conflicto según Felipe, el conductor del camión. Pero el altercado continuó varias cuadras más adelante. Y ya venían discutiendo de Eloy Yáñez, porque el furgón se le metió al camión. Y el camión me imagino que casi choca, no yo creo, y en rabia o en hacerle daño al otro vehículo, lo empezó a embestir. Y lo hizo en reiteradas ocasiones. El conductor del camión no solo impactó a la furgoneta más de una vez, sino que además avanzó, retrocedió y chocó un poste hasta derribarlo. Yo venía para acá en este sentido, se iban echando marcha atrás y me pasaron a llevar el espejo del camión. Pero según el conductor del camión, fueron los ocupantes del furgón quienes intentaron agredirlo luego de un primer topón. Esa es la explicación que entregó para la peligrosa maniobra que vino a continuación. Se bajaron del vehículo con esos fierros y me reventaron el parabrisas.
y empezaron a tirar fierros para adentro. Entonces yo puse reversa. Al parecer el camión rozó a la furgoneta y los dueños de la furgoneta reaccionaron de una manera que para mí no debió ser. Se bajaron de la furgoneta, algo así, y fueron corriendo con unos palos, unos alambres y golpearon el camión. Pero según los ocupantes del furgón, su reacción fue para evitar que el vehículo de alto tonelaje los volviera a embestir. Empezó a tirar el auto encima, el camión los tiró encima allá cuando estábamos caminando porque lo estábamos defendiendo. Es parte del relato que entregaron los involucrados a personal de seguridad municipal de Providencia. Los involucrados fueron conducidos a una comisaría y en primera instancia quedaron apercibidos. Eso hasta que se dieron a conocer estos videos. Los antecedentes fueron derivados al primer juzgado de policía local de Providencia, donde se verificó que ambos conductores tenían su documentación vencida. La verdad es que cuando uno mira el video no puede creer la locura que estamos viviendo en Santiago. Es que es una conducta criminal que uno no puede entender. Comportamiento que algunos expertos explican podría llegar a ser riesgoso para cualquier persona, incluso hasta para quienes nada tenían que ver con el conflicto. No solo habla de un bajo nivel de control de impulsos y un bajo nivel de manejo de la agresividad. Esto permite hasta incluso sospechar de que pueden haber elementos a nivel de estructura de personalidad. Yo creo que estamos volviendo a la época de la cavernícola. No hay respeto, no hay tolerancia. Entonces yo encuentro que estamos mal como sociedad. Debido a los nuevos registros dados a conocer en las últimas horas, se determinó que se ampliará la denuncia en Fiscalía para determinar responsabilidades de esta escena que atemorizó a peatones y conductores a plena luz del día. Continúa el misterio en torno a las pericias genéticas que recibiría hoy la Fiscalía en el caso de Tomás Bravo. Mientras la policía encontró la segunda zapatilla del niño y la familia cuestionó el trabajo del Servicio Médico Legal y la Fiscalía. Diputado, conforme este antecedente, que en 2 días más se puede saber ya científicamente a su participación en el delito y la muerte de Tomás, en 2 días o 3 días máximo vamos a tener el resultado de este peritaje. Pero han pasado 7 días a la espera de un resultado que, según el fiscal José Ortiz declaró ante la Corte de Apelaciones, sería determinante para acreditar la participación de Jorge Escobar en la muerte de Tomás Bravo. Era, además, su justificación para mantenerlo en prisión preventiva, pero hasta hoy nada se sabe de ese peritaje de ADN. La Fiscalía guarda silencio y en la familia crece la angustia. Peritajes que se han hecho, aún no tenemos respuesta. Nada determinado, nada concreto, y ya pasan los días y cada día sigue la incertidumbre, sigue la angustia. Acá queremos saber la verdad y que el Estado, el señor Piñera, que nos dé respuestas. Aún así, la familia cuestionó el trabajo y la demora del Servicio Médico Legal, que en su informe preliminar no pudo acreditar que el pequeño tenía diversos y evidentes elementos de interés en su boca, los que fueron encontrados en una posterior autopsia maxilofacial. Y exigimos al Servicio Médico Legal, a la directora del Servicio Médico Legal, una reunión con ella que nos diga en qué va todo el trámite. ¿Cómo va a haber un crimen tan perfecto? Porque ¿cómo todavía no saben cómo murió mi hijo? Y no se ha explorado adecuadamente la cavidad bucal, genera obviamente un mayor número de dudas respecto a la curiosidad del procedimiento diagnóstico, porque obviamente la autopsia es completa y eso incluye las vías respiratorias, la cavidad bucal, que es esencial, especialmente si se ha mencionado, como lo dice preliminarmente, signos que son del todo inespecíficos cuando se menciona hipoxia. La familia, la defensa de Jorge Escobar e incluso los querellantes han cuestionado también el trabajo de los fiscales José Ortiz y Marcela Cartagena, a quienes acusan de tener un sesgo en la investigación. De la Fiscalía en sí no tenemos ningún apoyo, nada, porque ellos, más que estar buscando un culpable, están buscando pruebas para inculpar a una persona que tienen en vista, ¿me entiendes? Pero no sentimos que están buscando al realmente culpable.
Durante la jornada se encontró la segunda zapatilla de Tomás, sin embargo se mantiene una incertidumbre total. Si bien la familia ha mencionado a un vecino apodado Memo como una persona que podría ser de interés para la investigación, ya que se encontraba en el mismo lugar y día en que desapareció Tomás, un familiar cercano que dijo tener comunicación con él desmintió cualquier vínculo con el caso. Él no tiene por qué ir a declarar porque él no ha hecho nada, dice. Eso es lo último que él habló conmigo, que él no va a ir a declarar porque él no ha hecho nada. Y mientras que nada lo inculpa a él, nada, solamente lo que habla la gente no. Se dice que una de las razones por las que no se ha presentado a declarar es porque Memo tiene una causa pendiente por abuso sexual de un menor de 14 años en enero de este año. El día antes de que se encontrara el cuerpo de Tomás, fue la fiscal adjunta Carolina Molina quien solicitó al tribunal a través de esta causa por abuso sexual investigar a este hombre, no solo por esa acusación, sino también por ser de interés en la desaparición del pequeño Tomás. Imagínese si la persona esta se puede haber arrancado del país. Hay muchas hipótesis que a nosotros se nos ocurre en la cabeza, o sea, realmente están investigando por otro lado y a lo mejor las personas que hicieron esto ya no están acá. La Fiscalía no quiso referirse al tema ni tampoco a los resultados de ADN. La familia, en tanto, llamó a una marcha pacífica este miércoles a las 18 horas en memoria de todos los niños abusados y asesinados en el último tiempo. Ya son 52.000 los reincidentes de esta pandemia, personas que llevan más de una infracción a las normas sanitarias. Sí, realmente increíble. Muchas de ellas están vinculadas a fiestas clandestinas o a transitar durante el toque de queda. Y solo contando los 10 más infraccionados, entre ellos suman ya 88 infracciones. Para nadie es un secreto que las fiestas clandestinas han sido un dolor de cabeza a la hora de controlar la pandemia. A casi un año de que se cumpla la fecha en que comenzaron las restricciones sanitarias, Carabineros sacó cuentas y entre ellas sorprende el número de personas que han sido detenidas en más de una oportunidad durante las cuarentenas. Son los denominados incorregibles. Hay 52.499 personas que tienen más de 2 detenciones. Y de esos quiero destacar 170 de estas que tienen entre 8 y 9 detenciones. Y finalmente 59 de estos que hay algunos que tienen 10, 15 y hasta 20 detenciones. Cifras que no le extrañan a los vecinos de sectores donde Carabineros ha detectado la realización de carretes clandestinos una y otra vez, como este local ubicado en San Pablo con avenida Matucana. Vienen Carabineros, pero corren, salen del local, pero después nuevamente a la siguiente semana lo mismo. Carabineros vienen y no pasa nada. Vienen 2 minutos, 5 minutos, están los Carabineros y a los 20 minutos después vuelven a poner la música y los escándalos. Terrible, señor. Los más molestos con estas preocupantes cifras son sin duda los equipos de salud. Y más encima si son personas que, van a varias fiestas, por ejemplo, una persona infectada que pudiera estar en el transcurso del periodo de transmisión, de que esta persona puede infectar, si asiste a muchas fiestas o varias fiestas en una semana, podría infectar a muchas personas. Carabineros identificó además a las 9 personas con más detenciones durante la pandemia. Se trata de hombres entre 20 y 54 años provenientes de las regiones del Biobío, Valparaíso, Los Lagos, Atacama y Metropolitana, todos con antecedentes policiales y que desde el 19 de marzo a la fecha suman en conjunto 88 detenciones por infringir las normas sanitarias al ser sorprendidos en fiestas clandestinas. Fuimos a la casa de uno de estos individuos, ya no vivía allí, pero sus nuevos ocupantes no se sorprendieron con nuestra llegada. ¿Ha venido cuántas veces Carabineros por lo menos? No sé, 5 veces, muchas veces. Y también han venido a dejar como citaciones. Eso que... Molesto para nosotros, porque también pienso que puede llegar algo de embargo y me van a embargar a mí todo lo que tengo. Pero ¿por qué existen tantos reincidentes? La opinión de los expertos en derecho al respecto es tajante. ¿Por qué una persona puede ser detenida en más de una oportunidad por la comisión de estos delitos y no quedar sujeto a una medida cautelar?
Esto es porque las penalidades son bastante bajas. En general, las personas podrán cumplir con medidas menos intensas, como un arresto domiciliario parcial. Arriesgan hasta 3 años de cárcel. Así las cosas, los carretes continúan y cada vez con más asistentes. De hecho, solo en enero 232 fiestas clandestinas fueron intervenidas y 3.695 personas detenidas. Cifras que no debieran extrañar si tomamos en cuenta que este es el ambiente que, según nuestros cazanoticias, se vive de jueves a sábado desde que comenzó el 2021 en el sector La Vara de San Bernardo, donde cientos se reúnen a participar de carreras y fiestas clandestinas sin la más mínima preocupación. Vamos a hablar ahora del debate por un eventual tercer retiro de los fondos de pensiones. Se sumó ahora el candidato presidencial Joaquín Lavín, pero con una propuesta alternativa. Claro, lo que sugiere es que el dinero para las familias con problemas económicos durante la pandemia salgan de los fondos de cesantía, una idea que de inmediato despertó la controversia. Las filas en las AFC se hicieron extensas a mediados del año pasado, cuando al seguro de cesantía se sumaron las solicitudes de la Ley de Protección al Empleo, fondos que ahora el precandidato presidencial Joaquín Lavín propone sean una ayuda a las familias que lo necesitan por problemas económicos a raíz de la pandemia, su alternativa al tercer retiro del fondo de pensiones. Yo no quiero que 3 millones de personas, que son justamente los más vulnerables, queden botados, porque tienen 0 en su cuenta de AFP. En cambio acá, en la AFC, hay 10 millones y medio de chilenos con cuenta y el que no tiene plata ahí, el Fondo Solidario lo apoya, así que todos pueden retirar mínimo 400.000. Propone retiros entre 400.000 y 1 millón de pesos con carga al Fondo de Cesantía Personal o Solidario, que tiene más de 3.000 millones de dólares disponibles, una propuesta que el gobierno se abre a estudiar sin desviar su foco. Todo este tipo de iniciativas, por supuesto, que pueden ser analizadas, sin embargo, los fondos de pensiones son para financiar esas pensiones y los fondos de cesantía son para esas medidas cuando existe esa cesantía. Por supuesto que todo se puede estudiar, ¿cierto? Pero la mejor política, no solamente para las pensiones, sino que para la reactivación económica, es aprobar la ley de pensiones que presentó el gobierno. La idea de Lavín había sido conversada en el Ejecutivo como una opción, idea alternativa al tercer 10% que es apoyada solo por algunos precandidatos presidenciales. Creo que no es tiempo de creatividad mediática ni de una gestión deficiente y tardía del gobierno. Es tiempo de llevarle sustento a las familias afectadas. Ya en febrero yo propuse que se usara el fondo de cesantía como una forma de paliar la realidad. Perfectamente pueden ser usados esos fondos y efectivamente serían un tremendo alivio para todas las familias. Lo que los chilenos realmente necesitan es un aporte de emergencia de parte del Estado. Y este aporte debe ser contundente. De concretarse la idea de Lavín, tendría que pasar por el Congreso Nacional, retiro con cargo al fondo de cesantía, donde según datos de la Superintendencia de Pensiones, cerca de 154.000 cotizantes a noviembre del año pasado ya no tenían ahorros. No es posible pensar en que la gente va a seguir solventando la situación de cesantía que tienen hoy día con sus propios recursos. Es una propuesta interesante y una alternativa mucho mejor que el tercer retiro de los fondos de pensiones. Polémica idea para paliar los efectos económicos de la pandemia, dineros de los trabajadores en sus cuentas de cesantía, fondos individuales del seguro que acumulan cerca de 8.000 millones de dólares, montos que se piden en las oficinas de las AFC, las mismas que desde septiembre del año pasado han recibido más de 1.200.000 solicitudes por el seguro de cesantía. Y vamos con una noticia estremecedora, porque lamentablemente la guagüita de poco más de un año, que estaba internada grave luego de haber recibido un disparo en la cabeza en medio de una discusión en el Tabo, hoy falleció finalmente. Sí, y se trata ya del tercer caso de niños fallecidos en medio de balaceras en los últimos días. Los culpables, en este caso, siguen prófugos. La familia está destrozada y queremos justicia, justicia por Milancito, justicia por todos los niños que han matado en este último tiempo. Destrozados. Así están los familiares de Milan, el menor de apenas 1 año y 2 meses que perdió la vida este martes tras varios días de agonía. El pequeño fue herido con un perdigón en la cabeza tras una riña en el Tabo. Esta es la ley del oeste aquí, el que dispara más rápido, ¿no? Triste, porque ¿qué culpa tienen los niños? Aquí disparan para adentro
como quien dispara a un pájaro, a un ave. Los hechos ocurridos el pasado viernes dejaron además a otras 6 personas lesionadas. Quien sacó la peor parte fue Milan, quien se mantuvo grave hasta este martes cuando se produjo el fatal desenlace. Lamentablemente, durante el día de hoy, en el transcurso de la mañana, el menor que ingresó el día viernes, producto de un traumatismo cráneoencefálico grave por arma de fuego, falleció, dada la gravedad de sus lesiones y pese a los esfuerzos de nuestros equipos, tanto de la urgencia infantil, de la UCI pediátrica y de neurocirugía. Desde el entorno cercano de la víctima dicen saber quién disparó. Pese a las acciones legales que se han tomado por parte de la autoridad y a la investigación de parte de la PDI, el autor del grave hecho sigue prófugo. La familia de Milan dice temer posibles represalias. Respecto del cual ya existe un orden de detención pendiente respecto del sujeto que se ha identificado como autor de los mismos, circunstancia que actualmente está en investigación por la BH de San Antonio. Un lamentable y trágico hecho que se suma a otros 2 casos en donde menores perdieron la vida en circunstancias similares. El pequeño Ethan en Maipú, quien murió a causa de un disparo policial en medio de un procedimiento, y de Tamara, niña de 6 años que falleció baleada por delincuentes en medio de una encerrona. No se cansan, no se aburren. ¿Hasta cuándo? Dice uno, o sea, ¿qué clase de bestia puede iniciar un tiroteo viendo que hay un bebé, un lactante? Poco más de una semana ha transcurrido desde el cobarde asesinato de la menor y la familia sigue exigiendo justicia. En los últimos 2 años acá en Chile hubo alrededor de 40 niños muertos por bala, por impacto de bala, y que realmente hubo justicia en muy pocos de esos casos. ¿Por qué el caso de mi hija tendría que ser diferente? Porque yo salí a dar la cara, he salido a hacer escándalo. Casos que lamentablemente se repiten esta vez fue en el Tabo. Otro menor que perdió la vida por acción de delincuentes, otra familia destruida y los autores de estos cobardes actos siguen sin aparecer. En muy pocos de estos casos, dice el papá de Tamara, finalmente se hace justicia. Ya van 3 niños en prácticamente una semana que han perdido la vida por culpa de balaceras a su alrededor, respecto de los cuales aún no hay responsables. Es una deuda que tenemos con esas familias a las cuales, por lo demás, nunca se les va a devolver lo que a la delincuencia les ha quitado, que son sus hijos. Cambiamos de tema, vamos a hablar de cómo los usuarios del conservador de bienes raíces de San Miguel están acusando que hay demoras en los trámites de escrituras que pasan de los 4 meses y esto les genera graves perjuicios económicos. Así, nuevamente quedan en la mira estos servicios que son escasamente fiscalizados. Uno puede esperar por un mes de esto y uno sabe que es normal. Que hay una pandemia, perfecto, demorémonos 2, 3 meses más. Pero la cantidad de tiempo que ha pasado es absolutamente anormal. El tipo de respuestas que dan anormal y uno se queda con la sensación de que el departamento no es mío. Y por eso Viviana está indignada, porque está entrampada en una situación problemática solo por lo que califica como desidia en la atención. En junio del año pasado compró este departamento en San Miguel, uno que aún no figura legalmente como suyo. Acusa que la demora en el trabajo del conservador de bienes raíces de esa comuna le ha traído severos problemas. Nos encontramos con la sorpresa de que ellos, por un brote de coronavirus, estaban cerrados. No lograron abrir hasta un par de oportunidades y en una de esas aperturas logramos introducir el documento para que quedara en proceso de inscribirse. Esa ventana ocurrió en noviembre, cuando recién pudo ingresar su solicitud para que se haga la escritura del departamento. La escritura aún no se logra conseguir por lo que es parte del conservador. Llevamos por lo menos ya 4 meses más o menos, sin respuesta por lo menos, y estamos casi incomunicados. Han ido varias veces y el trámite simplemente no avanza. A nosotros nos corresponde pagar las contribuciones, que lo hacemos, pero también las pagamos por una propiedad que hoy día tampoco figura en nuestro nombre. Pero Viviana está lejos de ser la más perjudicada por la situación. La antigua dueña del inmueble, Bernardita Gómez, decidió venderlo por apuro económico. Por la demora del conservador de bienes raíces, aún no ve un peso de la venta, porque la notaría no puede entregar los vale vista mientras la escritura no esté lista. Significó entregar el departamento, pedirle al arrendador que tenía mi arrendatario que se fuera, por lo tanto yo dejé de percibir arriendo y entregarle a la señora Viviana el departamento todos estos meses sin percibir nada. Hoy su nombre figura en el boletín comercial. Eso me ha significado
que mi deuda aumente en el banco, porque eso yo lo tenía con un crédito hipotecario. Una situación que lamentablemente está lejos de ser aislada. Fue cosa de ir a las dependencias de calle Llanos Ubercasó y hablar con quienes estaban ahí. El conservador de San Miguel ha presentado muchos problemas. Tramité 3 certificados de dominio vigente, conservador de San Antonio, conservador de Santiago y conservador de aquí de San Miguel. Las propiedades que necesitaba inscribir de San Antonio y Santiago ya están inscritas. O sea, me llegó el certificado, ya pude hacer todos los trámites posteriores, escritura, firma, todo, y inscribirla. Y recién ayer, después de que el otro ya había logrado hacer todo eso, me llegó el certificado de dominio vigente con el cual puedo empezar a trabajar la escritura que necesita el cliente. Problemas que además se extienden a la atención vía correo electrónico y teléfono. Usted se ha comunicado con el conservador de bienes raíces de San Miguel. Si desea conocer el estado de un trámite específico, marque 2. Estimado cliente, el número que usted marca está temporalmente fuera de servicio. Solito. Mediante un comunicado desde el conservador de bienes raíces de San Miguel reconocieron el atraso en el servicio, asegurando que eso se debe a la afectación del personal por COVID-19 y que están trabajando para retomar la normalidad. Falta fiscalización en parte al conservador de San Miguel, porque idealmente que no cumple con las otras operaciones que he tenido también, siempre salen con retraso, 6 meses, 7 meses, 8 meses. Lo más complicado es que muchos desconocen qué órgano debe fiscalizar este actuar. En este caso es el Poder Judicial a través de la Corte de Apelaciones local, la cual, consultada sobre esta situación, declinó hacer declaraciones. La paciencia se agota ante la indolencia que pareciera reinar en este órgano, que al menos debió haber tomado medidas extra para cumplir con quienes así lo requerían. Vamos a contarles ahora de un asalto ocurrido en las últimas horas en una sucursal de la Caja Los Héroes en el Mall Plaza Norte. Unos 12 delincuentes, como vemos en las imágenes, llegaron en 2 vehículos y lograron robar 135 millones de pesos utilizando el método del oxicorte, una vez que rompieron con un chuzo el vidrio en la zona de las cajas. Los sujetos golpearon en la cabeza al guardia y se dieron a la fuga cuando estaba llegando personal policial. Testigos aseguran que uno de ellos efectuó un disparo en su intento de huida, momento en el que también lanzaron miguelitos. Logran vulnerar esta seguridad, estamos hablando de la bóveda, ingresando a lo menos 5 individuos a esta parte de la caja de compensación, sustrayendo alrededor de 130 millones. Son alrededor de 10 a 12 individuos con armas de fuego, cortas y largas, ya que habían sujetos en la parte de afuera que se encontraban haciendo la contención. No estuvieron más de 3 a 4 minutos para posteriormente, una vez que logran sustraer el dinero, darse a la fuga. En medio de la crisis que se vive en Renca por la masiva toma en las faldas del cerro, en las últimas horas se difundieron en redes sociales avisos en los que se ofrecían a la venta terrenos en ese lugar. Más de 4 millones de pesos cobraban por estos sitios. Este es uno de los avisos que comenzó a circular en redes sociales. En las fotos se aprecia un sector de la toma del Cerro Renca, donde se estarían vendiendo terrenos de manera irregular. Por internet están vendiendo los terrenos a 4,5 millones. Entonces, ¿por qué no investigan a esas personas que están lucrando con la necesidad, con la ingenuidad de la gente? La publicación ofrecía 3 sitios de 300 metros cuadrados a más de 4 millones de pesos. Una oferta que alertó incluso a quienes viven al interior del campamento. Estamos investigando ese tema de la venta de terrenos. Eso es perjudicial para todos nosotros que estamos viviendo tranquilos aquí. Estamos indagando de qué parte se tomó la foto. Estamos investigando en qué sector está ubicado ese terreno que supuestamente está a la venta. Con buena vista, cerrados, cerca de supermercados y con factibilidad para luz y agua. Así promocionaban estos terrenos. Quisimos consultar más sobre ellos, pero a las pocas horas los avisos desaparecieron. No vamos a aceptar y obviamente que debe aplicarse todo el rigor de la ley, y así lo estamos haciendo desde el Ministerio de Vivienda en coordinación con el Ministerio del Interior, cuando algunas personas lucran vendiendo terrenos que no son propios y vendiendo finalmente una pesadilla. Es que el sitio donde se emplazó esta toma en el Cerro Renca es fiscal y privado, por lo mismo de ninguna manera se podría comercializar alguna parte de él. Podríamos estar hablando de que se está vendiendo terrenos de los cuales no tiene ningún título y podría hablarse del delito de estafa y arriesgaría penas que podrían llegar hasta los 10 años de presidio. Una situación que preocupa a los vecinos de sectores aledaños a la toma, quienes denunciaron una serie de episodios de violencia y cobros irregulares en el lugar.
Algunos dicen que sí han tenido que pagar arriendo, algunos han tenido que pagar porque le cuiden el terreno. Se están aprovechando de esta situación, principalmente sacando un lucro de algo que ni siquiera es de ellos. Nadie se ha hecho presente, nadie nos ha dado una respuesta concreta, nadie nos ha dicho esto es lo que vamos a hacer, así los vamos a resguardar. Nadie ha hecho nada. Quienes viven en uno de los sectores de La Toma dicen que también han tenido que adoptar medidas para evitar que se realicen cobros abusivos a los nuevos habitantes. Nosotros tenemos aquí normas y reglas. A persona que se le detecte haciendo eso, automáticamente retirada de aquí. Aquí no se cobra nada. Lo que se tiene que dar diario que es para la comida. Son 1.000 pesos diarios que se dan para desayunar, almorzar, cenar. Tratamos de contactar al municipio por esta situación, pero no obtuvimos respuesta. Un nuevo problema que se suma a esta grave crisis por la toma en el Cerro Renca, donde inescrupulosos estarían aprovechando de la necesidad por viviendas. Hace un año aquí en Chilevisión Noticias les contábamos cómo algunos privados habían cerrado los accesos a la playa pública en sectores rurales de Pichilemu. Bueno, y pese que varios de esos portones fueron derribados, nuevamente algunos dueños de predios los han levantado poniendo candados. El reportaje es del periodista Julio Sánchez. Esta vía se encuentra cerrada, no permitiendo el paso libre acceso a la playa. Está con candado. En el año 2019 y 2020, en reportajes expuestos por Chilevisión Noticias, les contamos los problemas para acceder a esta playa, por este portón que, pese a las innumerables denuncias, sigue cerrado. El propietario generó una nueva vía de acceso para ingresar a la playa de Los Leones. Este es el camino original para la playa, ¿no? Correcto. De aquí a la playa, ¿cuánta distancia hay? De aquí tenemos como 1,5 kilómetros aproximado en distancia. Y este es el camino original fijado por resolución del año 1984. Un camino accesible que permite el tránsito cualquier tipo de vehículo. Y correcto, cualquier tipo de vehículo. El propietario modificó de forma unilateral, modificó la resolución y generó un camino alternativo. ¿Qué es el que está acá? Claro, que este camino alternativo, por este camino llegamos en unos 4 kilómetros en distancia, tenemos hasta la playa. O sea, mucho más del doble de lo que es por aquí. Correcto, tenemos mayor distancia, pero no fuese nada el problema la mayor distancia. El gran problema es que ese camino posee condiciones de zanjas por ambos lados del camino. Si quisiéramos llegar a la playa por el camino alternativo, ¿podremos llegar? Los primeros 2,5 kilómetros vamos a avanzar bien y los últimos tramos de 1,5 kilómetros, 1 kilómetro, 1,5 kilómetros no van a poder ingresar. Es un camino diseñado para restringir el paso. Hicimos el ejercicio de llegar a la playa por el camino alternativo diseñado, según los denunciantes, por el dueño del predio que tiene cerrado el acceso legal. Probamos qué tan dificultoso es pasar por aquí, algo que ya les contaremos. La pregunta que aquí se hacen es por qué alguien se siente con la atribución de cerrar caminos trazados en mapas por las autoridades y apoderarse de accesos a las playas que no le corresponden. Hace más de un mes, un grupo de activistas fueron a ver si el acceso estaba o no abierto como correspondía. Al no estarlo, decidieron llamar a Carabineros y hacer la denuncia. Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo Córdoba, lo estoy llamando acá de la playa Los Leones, del fondo Panilonco, y quiero hacer una denuncia con respecto a que está cerrado con candado. Ya se cursó la denuncia, que si no tenemos denuncia no tenemos ningún procedimiento, entonces ahí nos encontramos con esto y esto se sigue repitiendo. Se hizo la denuncia, sin embargo el portón sigue cerrado. Incluso, reportan los denunciantes, días posteriores encontraron unos carteles donde se cobraba por ingresar a la playa por este camino que debiese estar abierto. Estoy aquí en la entrada de la playa de Los Leones, propiedad del señor Errázuriz, y con el letrero que me encuentro, propiedad privada, y dice: este camino no llega a la playa, cobro estacionamiento 100 pesos el minuto, seguir caminando indicando llegada a la playa gratuita. El propio Ceremi de Bienes Nacionales, el 4 de febrero pasado, según indica en su cuenta de Twitter, informó que llegaron acompañados con la fuerza pública para abrir este acceso a la playa Los Leones, acto que se realizó, según consta, en la publicación de la entidad.
En Chile nadie está sobre la ley y nosotros vamos a seguir entregando los antecedentes ante el juzgado de policía local cada vez que corresponda. Cuando se cierra el acceso por una vez, la multa puede llegar a 100 UTM, pero si se reitera la conducta, la multa puede llegar hasta 10 millones de pesos y esos son los antecedentes que nosotros vamos a derivar al juzgado de policía local para que tome la sanción correspondiente. Suena bien en el papel, pero la realidad desde lo práctico parece distinta. Pese a lo hecho por el Ministerio de Bienes Nacionales y la Fuerza Pública, llegamos a la playa Los Leones a ver en qué condición estaba el acceso. Al revisar el portón, efectivamente se ve que está con candado y está cerrado, no se puede abrir bajo ninguna forma, ¿no? Con este candado que está acá, aunque lo que sí se puede apreciar es que hay un gancho por un clavo que si uno saca esto lo podría abrir. Independiente que haya un portón con candado o sin candado, al existir un portón lo que está haciendo es una obstrucción de la vía de acceso, por lo tanto se interpreta como que el propietario está impidiendo el acceso a la playa. Bueno, aquí estamos en la puerta de acceso directo a la playa, o este acceso comienza allá arriba donde estuvimos, donde el portón se encontraba con candado, con llave. Esta es la puerta de salida que ya conduce finalmente a la playa, el bien nacional de uso público. Está con candado, con todo, no tiene... Sí, no se puede ingresar, claro. No se puede ingresar ni salir tampoco de este, transitando por el camino original. En el lugar, y al ver nuevamente el acceso cerrado, el propio presidente de la Cámara de Turismo de Pichilemu, con quien llegamos al lugar, llamó a Carabineros nuevamente para hacer la denuncia. Mi intención es visitar una playa y nos encontramos con los accesos cerrados. Yo lo llamé, hice la denuncia para que veamos el portón que está cerrado, como ustedes lo pueden ver. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Visiblemente está cerrado. Ahí usted puede ver un candado y una cadena. Le acabo de tomar la denuncia. Estos antecedentes van a ser enviados al juzgado de policía local de la comuna de Pichilemu. Hasta ahí, nos cuenta Carabineros, llega su labor, pues ya es otra instancia quien debe determinar si corresponde o no volver a abrir una vez más este acceso. En este caso, la denuncia se fue al juzgado de policía local, una de las tantas que se han hecho. El acceso quedó cerrado igual. Frente a múltiples denuncias, hemos estado fiscalizando permanentemente el sector de Playa Los Leones. E incluso frente a denuncias de que los portones habían estado cerrados, recurrimos con la fuerza pública para abrir los portones y derivamos los antecedentes ante el juzgado de policía local. ¿De qué sirve denunciar tantas veces? Se preguntan aquí si en la práctica nada se soluciona y peor aún, queda la sensación de que en algunos lugares hay privados que hacen sencillamente lo que quieren. Uno ve las imágenes en televisión de algunas partes y siempre parecen que ellos están preocupados del tema, pero no están ocupados. Porque lo que se necesita para dar solución es ocupación, no preocupación. José Guerrero es pescador y presidente de su gremio en este lugar de Pichilemu. Cada vez que debe llegar al mar por la playa Los Leones, lo hace por el camino alternativo, porque el que corresponde, como ya le hemos contado en este reportaje, está cerrado. Ya nos dijeron que esa ruta no solo es más del doble de larga, sino también difícil y no apta para cualquier vehículo. Quisimos ver in situ qué tan complicado era. El problema del acceso lo vimos en carne propia. De hecho, estamos atascados con el vehículo en este camino. No es un vehículo 4x4, por lo cual ya poder retirarnos de este camino, este acceso a esta playa, se hace complicado. Aquí quedamos, estamos tratando de poder sacar el vehículo ahora. Eso que estamos en verano, que aún el terreno está firme, al más mínimo agua, una garuga, estos caminos son totalmente intransitables. Entonces esto no beneficia para nada al turismo. En este punto era donde los autos que no tenían tracción 4x4 se daban la vuelta, pero el señor Errázuriz hizo esto, puso troncos que están impidiendo que los vehículos puedan generar un retorno
y está provocando que la ciudadanía no venga porque se encuentra con esta dificultad. Porque yo tengo un vehículo 4x4, pero el que no tiene vehículo 4x4 no es uno, ni dos, ni tres los que quedan enterrados, todo el mundo queda enterrado, entonces ¿Le ha tocado? me ha tocado ver y me ha tocado asistir gente, o sea, sacar gente, que es penoso. El camino alternativo además solo tiene una vía, por lo que si dos vehículos en sentido contrario se encuentran, uno de ellos está obligado a retroceder en reversa a su punto de origen. Una realidad de todos los días. Intentamos comunicarnos con los dueños y administrador del fondo donde está instalado este portón sin tener resultados. Es el día a día de los accesos a las playas en Chile que, como vio, sigue siendo de unos pocos. Bueno, y de quienes al parecer se sienten por encima de la ley y también de sus semejantes, vamos al ejemplo totalmente contrario, un ejemplo admirable. Porque la pandemia ha estado marcada por la vulnerabilidad de muchos niños que no tienen los medios para participar en clases online y por el esfuerzo de muchos de ellos por participar como sea. Es el caso que vamos a contarles ahora. Un niño de 11 años participa de las clases virtuales fuera de su casa en un camino de tierra para poder conseguir algo de señal de internet. En pleno camino de tierra y solo con un celular, Amador achica los ojos para leer toda la materia que hay en la pequeña pantalla. Así intenta concentrarse para seguir sus clases online todos los días afuera, en medio del polvo, frío y calor. Porque a nosotros no nos agarra la señal, como estos campos tenemos muy complicada la señal aquí. De lunes a viernes, sagradamente, con ayuda de su familia, el pequeño de 11 años arma su escritorio a pasos de su casa ubicada en el Fondo Pité de la comuna de Bulnes. Una rutina muy distinta a la que han tenido otros estudiantes en medio de la pandemia. Yo despierto a las 7 y me tengo que arreglar, me tengo que poner un polerón y después tengo que venir acá. 8:15 en punto, empiezan las clases y Amador ya está conectado. El problema es que a veces se corta la señal y debe ir moviéndose con el celular hasta encontrar una barra más de señal, esa que indica donde hay más cobertura. Aquí tuvimos que adaptarlo a lo que teníamos. Él no tiene internet dentro de la casa, no le llega la señal y teníamos que buscar con mi teléfono a donde tenía señal para que él tuviera sus clases. Él quiere aprender a toda costa, pero lo cierto es que esta madre junto a su hijo ya están cansados. Siente que su aprendizaje se ha visto alterado. Igual a veces les costaba, a veces quedaba media clase, porque la señal es muy mala aquí. Amador, ¿cómo está la señal ahí? Está más o menos, que a veces se va igual la señal, pero está más o menos. Tanto así que están pensando en construir una caseta para que en el invierno no pase frío y pueda seguir estudiando ahí adentro, más protegido. Han pedido ayuda a la municipalidad, pero no ha habido respuesta. Y cuando paso un auto, me lleno de tierra. Según datos de la Subtel, solo un 59% de los hogares de Chile cuenta con una conexión fija a Internet. O sea que casi 2 millones de hogares no tiene este elemento que se convirtió en vital durante la pandemia, aunque lo suplen con conectividad móvil donde la cobertura llega a un 90% del territorio poblacional. Creemos que junto con hacer todos los esfuerzos que el país ha hecho para incrementar y mejorar la conectividad, tanto desde el punto de vista estructural, para llegar con conectividad a zonas más aisladas. Creemos que es importante que efectivamente las comunidades comprendan el valor de las clases presenciales. Efectivamente, el Colegio de Amador cuenta con la modalidad presencial en este retorno a clases, pero su madre dice que no puede costear el furgón porque el colegio le queda demasiado lejos. Yo no tengo nada que decir del colegio, igual ahora me han apoyado, vinieron recién a dejarle un tablet a mi hijo para que estudie, con chip y todo para que haga sus tareas. Viralizado el caso de Amador, la empresa Mundo Telecomunicaciones comprometió instalar internet en su casa de forma gratuita para que este niño pueda seguir sus estudios ahora desde adentro de su casa en mejores condiciones. Ya bien por Amador, que tuvo premio a todo el esfuerzo y va a tener internet en su casa, pero un llamado de atención, que son muchísimos los sectores rurales de nuestro país donde todavía no pueden tener conexión, ni siquiera estamos hablando de internet, a veces ni siquiera
de telefonía celular. Así es que hay un llamado de atención a quienes pueden hacer algo por eso. Cambiamos de tema, vamos a ver cómo el sindicato número 2 del Metro de Santiago ha anunciado una paralización de sus actividades para este miércoles. A través de un comunicado aseguraron que la administración del tren subterráneo, liderada por Luis de Grange, no ha estado abierta al diálogo con los trabajadores. Acusan que en la empresa han ocurrido despidos masivos y reducciones de sueldos durante la pandemia. Además, piden ser considerados como un grupo esencial para acceder a la vacunación contra el COVID-19. El sindicato, que reúne 1.800 personas, anunció que a las 10 de la mañana se concentrarán en el edificio corporativo del Metro en el sector de La Moneda. Vamos a contarles ahora del caso de una mujer que asegura que le cursaron un parte por usar un estacionamiento para discapacitados. Claro, pero lo increíble es que ella efectivamente tiene una discapacidad motora, secuela que le dejó un grave accidente automovilístico. Ana Zambrano no puede creer que por segunda vez le cursaran una multa por supuestamente estar mal estacionada en la comuna de Maipú. Pese a que asegura, dejó a la vista su credencial que le permitía utilizar este espacio para discapacitados. Y me estacioné en el lugar para discapacitados y dejando mi credencial a la vista. Y cuando salí, igual me encontré con un parte en el parabrisas, en la misma fecha que el año pasado. Hace 16 años sufrió un accidente como transportista escolar. Hoy se rehabilita de las graves secuelas. En 2019 volvió a conducir, pero ahora como discapacitada. Hizo un curso de manejo y además acondicionó su vehículo. Me cambiaron el acelerador para el pie izquierdo. Mi pierna derecha todavía no me hace caso. Por eso estoy tratando de hacer terapia. Ana dice que cumplió con la norma. Señala que habría dejado el carné visible, pese a que el parte indica que no tenía este documento a la vista. Lo que pasa, señorita, que nosotros somos invisibles. Y yo me he dado cuenta, ahora que yo soy discapacitada, yo me he dado cuenta que nosotros somos invisibles. Mi vida me cambió en 180 grados, señorita. En 180 grados. Yo era una persona muy activa. Recibe una jubilación de 130.000 pesos y una multa como esta puede llegar a costar hasta 75.000 pesos. Para evitar el cobro, Ana deberá acreditar su condición de discapacidad. Y va a tener que comparecer en el juzgado policial local correspondiente para acreditar efectivamente que cuenta con y está inscrito en el Registro Nacional de Discapacidad y cuenta con esa credencial. En dicho caso, debiera ser eximido del pago de la multa. Desde el Servicio Nacional de la Discapacidad explican que los inspectores deben verificar que los vehículos estacionados tengan a la vista la credencial de discapacidad. Si es así, no se puede cursar una multa. Y debe dejar la credencial de discapacidad en original al interior del vehículo, visible en el costado inferior izquierdo del parabrisas delantero. Esto aplica para cualquier tipo y grado de discapacidad, por lo que llamamos a los inspectores a realizar una correcta fiscalización de la norma. Ana llama a que exista un mayor rigor al momento de fiscalizar y no terminar perjudicando a quienes sí pueden utilizar estos estacionamientos. El municipio recibió los datos y está revisando lo sucedido. Claro, ahí, que al menos anulen el parte y le deben por lo menos una disculpa si Ana efectivamente había dejado su credencial como asegura. Sin necesidad de tener que ir a hacer ese trámite en el juzgado policial local, que sería totalmente absurdo. Absolutamente. Terminamos aquí las noticias. Gracias por informarse con nosotros. Los dejamos invitados. Ya viene Yo Soy Imperdible, nuevos duelos grupales. Estamos en la recta final. Hoy está José Feliciano, Luis Fonsi y, bueno, muchos más. Muchos más. En Chilevisión y en CNN Chile Futuro 360 junto a Humberto Sichel. Que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana. Buenas noches.